Presentamos Tecito Cívico en Canal Mox. Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a Tecito Cívico Podcast a través de Canal Mox, el mejor podcast de este país. Bienvenidas chiquillas, ¿cómo están? Hola. Hola. Hoy día solo somos tres, estamos como chicas superpoderosas. Sí, siempre vamos a ser chicas superpoderosas. Pero por supuesto. Yo quiero ser la Power Ranger rosada. Me gusta. Sí. Me gusta. Que el otro día vi un TikTok que decía algo así como: esto no es mucho para una Power Ranger rosada como yo. Sí, dije yo, es verdad. Es cierto, completamente cierto. Estaba el verde. Onda de disfrazarme de verde, no sé, mascarillas. ¿Cómo? ¿Eres Power Ranger verde? Creo. Había no una que era blanca. Sí, y una que era amarilla es que y una que era morada. La generación. Del tipo de Power Ranger. Sí. Yo creo que mi película favorita es cuando se juntan todos los Power Rangers rojos. Yo no fui tan fan de los Power Rangers, pero yo sé que yo soy una Power Ranger rosada. Por supuesto. Me encanta. En fin. Oigan, tenemos tanto de qué hablar. La semana pasada no pudimos grabar el capítulo porque fallamos todas, básicamente. Hubo un colapso colectivo en este equipo y bueno. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, no los hemos abandonado, gente. Esto sigue. Y se vienen cositas. Así que... Sí. Aunque ya se está terminando esta temporada del 2025. Oye, sí, qué heavy. Y vamos a tener un final de impacto. El final de temporada alto va a estar impacto. Caos. Nosotros trepando por las paredes, todo. Así corriendo en círculo, así como la escena de Bob Esponja, así con todo llamándose así. Así va a estar el... Oye, pero a propósito de eso, a propósito del final de temporada y del guionista de Chile, que francamente... Falta un terremoto. Harto se ha hablado de que Don José es un fascista. Es verdad. ¿Cierto? Sí, pero es que yo creo que hay que hacer una definición y explicar qué es realmente el fascismo. Partamos con la tesitopedia entonces. Y esta es una definición que voy a dar bastante acotada, porque van a llegar los hombres a decirme que esta es una definición que se queda corta, pero es para que la gente entienda más o menos en su casa de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de fascismo, hablamos de un movimiento político que nació en Europa en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con líderes como Mussolini en Italia, Hitler en Alemania. Es una forma de gobierno autoritaria y totalitaria, profundamente militarista, que imagina una sociedad jerárquica, siempre en guerra contra un enemigo, aunque rechaza las élites tradicionales, acusándolas de débiles. Propone que gobiernen los más fuertes, líderes carismáticos, jóvenes masculinos, casi héroes. El fascismo sostiene esta lógica del revanchismo, en el nacionalismo extremo y en la idea de que las clases sociales son naturales e inevitables. De ahí su tendencia a la xenofobia, el racismo y el supremacismo. Por eso usa propaganda, culto a la personalidad y un fuerte tono populista. Hoy el fascismo no ha desaparecido, solo ha cambiado su forma. Hoy en día conocemos lo que se llama posfascismo, que compite en democracia, pero promueve ideas autoritarias que recortan derechos, dividen al mundo entre ellos o nosotros, culpan a minorías como migrantes, minorías étnicas, sexuales, entre otras. Entonces, entender estas formas actuales es clave para reconocer cuando la historia intenta repetirse. Así que hoy en día, efectivamente, tenemos en nuestro país un candidato presidencial que, si ustedes se fijan, cumple con gran parte de ese perfil. Sí, hay que hacer un checklist. Claro. De todo lo que dijo la PAO. Solo se queda fuera los jóvenes. Claro. Solo se queda. No, y ¿sabes quién? Tampoco tan fuera, porque igual el fascismo, como de la manera política en la que se ha estudiado, ha crecido muchísimo en los jóvenes. Muchísimo. Sí. Yo no tengo la explicación sociológica al respecto, pero ha crecido mucho y es a nivel mundial. Y es triste. Es que lo que pasa es que los movimientos fascistas, porque, a ver, el fascismo no es como una ideología propiamente tal. De algún sector. Claro, o sea, sí es bastante ligada a la derecha, porque las cosas que promueven son ideas que tienden a estar más en concordancia con las ideas más conservadoras. Claro. Pero efectivamente, si uno mira la historia,
aquí no tenemos como grandes pensadores del fascismo, ¿cachai? O sea, no tenemos como un Marx, ¿cachai? ¿Realmente podremos decir que alguien pensó tanto para crear? Yo creo que no, definitivamente no. Porque- Pero por eso te digo yo que es como más que nada un movimiento. Espérame, que se me bajó esto. Está muy abajo, ahí sí. Es un movimiento que parte en Europa en el periodo de entreguerras. Y si nosotros nos ponemos a estudiar la historia, por ejemplo, de los nazis, existe esta lógica de que, porque típico que dicen así como, nada, pero el partido Nazi era tenía comunista. socialista en su nombre, ¿cachai? Pero no es que sea de izquierda, pero sí tiene toda esta lógica de llamar, o sea, como de movilizar a las masas a través de esta sensación de que hay un otro que es nuestro enemigo profundo. Los llamados como gobiernos de emergencia, Claro. como para aprovecharse para la militarización. Exactamente. Claro. Y tiene esta idea de que hay un héroe, de que hay un hombre blanco, ¿cachai? Como un mesías un poco, claro. que viene a solucionar tu gran problema, y que los otros y que hay que exterminar prácticamente al del frente, Que es el enemigo. que es el enemigo. Y eso es lo que dio paso a los campos de concentración en Alemania, todo esto que nosotros vemos de pronto de forma tan lejana, pero nace de esta forma, nace con estos discursos que de pronto parecen como inofensivos, ¿cachai? Como, jiji, sí, dice que hay que... Ya, pero pequeñez, Ay, un pero si no pasa nada, detallito. ay, sí, eso no va a Claro. pasar. Pero en Alemania y en Italia, así partieron las cosas también, como un Bajándole el discurso. umbral. Como un discurso que empezó a agarrar papa, que empezó a tener apoyo, que la gente empezó a respaldar, y de repente, boom, campos de concentración. Y además, ¿Cachai? claro, no, y además la historia es cíclica. Ujú. Tiende a repetirse, Ujú. y lo hemos visto muchísimo en democracias. Totalmente. Y bueno, y siempre ante gobiernos autoritarios, las primeras afectadas siempre son las mujeres y las niñas. Ujú. Y eso es algo que bueno, nos dicen harto, nosotras leemos los comentarios, ¿ah? Los tenemos Eh, identificados. Nos han dicho harto esto como de, bueno, pero ¿por qué no pelean por las mujeres de Oriente? Ustedes acá no tienen, ok. Bueno. La verdad es que los derechos... Oh. La verdad es que los derechos de las mujeres siempre están en entredicho. Sí. Siempre hay que mantenernos vigilantes respecto a si es que vamos o no vamos a retroceder. Y esto no es algo que se nos ocurra a las feministas por odiosas, sino que la historia avala esto. Lo avala, por ejemplo, en Irán, que posterior a la revolución islámica, las mujeres iraníes sufrieron aún más restricciones sobre su forma de vestir. Hoy día tienen que lidiar con la policía de la moral, que antes no existían. Si bien Lo sacaron de las universidades. en Irán pueden acceder a la universidad y al trabajo, pero de forma más limitada. En Afganistán, hace 4 años, comenzó el régimen de los talibanes. Sí, los Y ellos les prohíben a las mujeres ir al colegio con posterior a los 12 años, que podían antes, por cierto, podían estudiar. Les prohíben a las mujeres atenderse con doctores varones, pero también les prohíben a las mujeres estudiar medicina o estudiar cualquier carrera. Entonces se está volviendo... Básicamente no hay médicos para las mujeres. No hay médicos para las mujeres. Y ustedes dirán, ya bueno, pero eso es en Oriente. Y bueno, pero son parte de gobiernos autoritarios. Claro. Calcado de la definición que nuestra tesitopedia la PAO mencionó. Y bueno, y quizás usted dice, no, está muy lejos Estados Unidos. Estados Unidos está retrocediendo en derechos sexuales y reproductivos hacia las mujeres. Argentina. Argentina. Lo tenemos al Al lado. No, y bueno, Donald Trump Argentina. dijo que iba a estar como vigilando a los países que quisieran legislar como en materia de aborto. Para poder restringirles la visa Y yo así, Eso es un gobierno autoritario. Es lo primero que hacen los gobiernos autoritarios, retroceder en derechos hacia las mujeres y hacia las niñas. Y no es un capricho de nosotras decirlo. La historia lo avala. En Argentina, como decía la Carla recién, la píldora el día la píldora el día después, el VIH, la del... el PrEP.
Sí, pero también el año pasado se cerró el Ministerio de la Mujer en Argentina. Y yo leí una cifra que mencionaba que en el plazo de un año se había disminuido las prestaciones del Estado en un 80% en la entrega de anticonceptivos, píldora el día después y test de embarazo. Entonces, ¿de quién son los derechos que primero se dispone de ellos? Son de las mujeres y de las niñas. Sobre todo porque a lo largo de la historia siempre se ha considerado a las mujeres como una minoría, cuando Somos realmente más del 50%. somos más del exactamente, entonces es como un constante como tratar de poner como la pata sobre encima, por decirlo así, de forma brusca. Sí. Bueno, para seguir como en la lógica de la tesitopedia, comentar que también mucho se habla como de autoritarismo y totalitarismo, que son como quizá como la forma en la que gobiernan estos líderes, a los cuales se les puede denominar fascistas o posfascistas. Pero la idea que hay detrás de esto es que el autoritarismo es aquel que concentra el poder político del régimen en pocas personas. La democracia deja de existir como tal, o se debilita fuertemente, que es lo que hoy en día se ve, porque como les decíamos, el posfascismo actualmente usa la democracia para llegar al poder. Entonces empieza a utilizar estos discursos xenofóbicos, racistas, discriminadores, con esta idea de un otro que es tu enemigo, que hay que atacarlo con fuerza y con valentía y con heroísmo, para llegar al poder. Y una vez que llegan al poder, se arraigan ahí y empiezan a utilizar formas de gobierno más autoritarias, que es decir, tomar las decisiones sin pasar por los mecanismos necesariamente democráticos para poder tomar esas decisiones. Y el totalitarismo ya es una fase como siguiente, que es cuando el régimen intenta, como dice la palabra, generar una totalidad, o sea, hacer que todo el mundo tenga que regirse por la misma forma de pensar, por los mismos códigos, por la misma, que es un poco lo que pasa en Medio Oriente, que es como, no sé, no me importa que tú pienses distinto, no me importa nada, tú tienes que vestirte entera con velos y con túnicas y taparte entera y no salir a la calle y no me importa tu libertad y no me importa. Entonces, toda esta lógica de este discurso de que nosotros estamos por la libertad es mentira. No, y de Es hecho, mentira. de hecho, a ver, volviendo al tema de Irán, por ejemplo, antes de que existiera la revolución islámica, estaban también con un gobierno que era autoritario. Entonces, esta revolución islámica fue apoyada no solamente por las personas más liberales, sino que también por las conservadoras, porque estaban en un gobierno incluso más autoritario, como un régimen más autoritario. Y no vieron venir que posterior a esta revolución se iba a intensificar más el autoritarismo. Porque al final hay algo, no recuerdo qué filósofo lo dice, que lo busquen en Google, pero Parafraseando. todo poder deviene en despótico. No sé qué Lo vamos a buscar. Google. Lo inventé. Filósofa, yo. No, yo sé que lo vi en algún ramo de la universidad. No, pero yo creo que es súper importante dar este nivel de debate y sobre todo tener muy claro cuáles son las descripciones de tal. Porque después existe gente, personas influyentes, como por ejemplo pasa en este país, que tratan de cambiar el discurso y tratan de acercar palabras, conceptos a cosas que no son, para tratar de que la gente después crea cosas que no son. Que es como el tema del fascismo, que ahora hay un personaje por ahí que le gusta escribir libros y que a él le gusta asociar el fascismo con el comunismo, que es de izquierda. Y trata ahí de ir cambiando sistemáticamente el discurso. Entonces, eso también le hace mucho daño, porque primero, miente descaradamente, hace que la gente se crea la mentira y al final termina omitiendo la historia. Eso también es un recurso fascista, por cierto. Crear mentiras. La creación de mentiras. Miente que algo queda. Miente que algo queda. Que a todo esto fue una frase que él mismo ocupó hoy día en el debate, en un momento. ¿Yeah? Sí. Le dijo a Jara que era una mentirosa. Le dijo, miente que algo queda.
Yo creo que... Cacha, ahí está tratando de cambiar el discurso, pues, Sí, tratando de asociárselo a Jara en vez de a su Claro. sector que... Sí, bueno, y como dijo la Pao hace un rato, es cierto, el fascismo no tiene un color político. No es solo la gente de derecha es capaz de ser fascista. No es así, porque es una ideología. Pero se Tiene encuentra matices. más asociada hacia los sectores conservadores por la xenofobia, la supremacía, el racismo. Pero más allá de eso, también tiene una lógica como, no sé cómo decirlo, una lógica como más bien capitalista quizá, en este sentido de que se cree que las clases sociales son necesarias, que la sociedad es una escalera y que tú tienes, Claro. y que es necesario que existan como personas que estén más arriba y personas que estén más abajo, como en la escala social, en la pirámide social, ¿cachai? Si bien originalmente el fascismo rechazaba a las élites, finalmente terminó mutando a formar parte de las élites. Entonces, que- porque claro, cuando ya logran llegar al poder, ahí, por eso te digo, ahí es donde se arraigan, ¿cachai? Y bueno, y ahora nosotros somos la élite. De hecho, Es que ellos no se sienten parte de la élite. pues. Claro. Es como que sienten que no es una élite, sino que sí están sobre ellos, pero con otro nombre, así como divinidad, así. claro, ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, en Argentina? Que el presidente sigue diciendo que no es parte de la casta, pero está hasta adentro. Entonces, Obvio. Claro, entonces, pero sí, como te digo, es bien, o sea, el fascismo como tal es bien opuesto a las ideas progresistas y al Ujú. comunismo y todo eso, porque sí tiene esta lógica de que tú puedes escalar en la Ok. escala social y que puedes subir y que es necesario que hayan pobres y ricos. Entonces también tiene una lógica más bien capitalista y definitivamente no de izquierda. Pero, y de hecho, bueno, que lo que les iba a mencionar es que no sé si vieron las franjas. Yo vi un poco por encima. Me llamó la atención En de diagonal. que... ¿Ah? en diagonal. En diagonal. Vi la franja en diagonal. Es que En hay, por dos. hay un profe que una vez se peleó con Axel Kaiser y dijo, sí, leí tu libro en diagonal. Yo creo que esa frase yo ahí tatuada. Lo marcó para siempre esa frase. No. Yo vi una vez la franja. Creo que está más dura que la primera franja. Como que ya Sí, no es definitivamente. solo vamos a presentar ideas, sino que están golpeándose. Se están dando. Claro. Me llamó muchísimo la atención de la franja de José Cast, donde hace una canción I Love PGU. Sí. Tiene como su top 5 de canciones. Sí, y yo digo como... A ver, yo como hacedora oficial de jingles, no la apruebo, no, pero que yo digo, ¿cómo este va a ser dice la otra, ¿cómo este candidato va a ser una canción que se llama I Love PGU si... O sea, no él no, pero como su sector, y como que estaba en contra de la PGU, y claro, y ahora él dice que está a favor, y ahora él dice que le gusta, y ahora... Pero... Igual ese mismo discurso a mí me sorprende. Retomando el tema del debate, el tema de las 40 horas. Cuando le preguntaron si es que iba a eliminar el tema de las 40 horas, ¿vieron la respuesta? Sí. Sí, Que dijo, ¿pero vieron cómo votó mi sector? Se podría fácilmente tirar ese mismo discurso al tema de la PGU. Y después dijo en contra. O sea, obviamente. Pero sí. No, pero de la franja. bueno, a ¿y mí a me qué llamó la van a atención. volver a sus casas tan temprano? ¿Ah? Claro. ¿Por qué van a tener vida? A encerrarse. ¿A qué van a volver en Horror. sus casas ustedes? ¿Ah? Horror. Trabajen. Esclavos. Sí. No, pero en la franja igual a mí me dio esa sensación de que él como que, o sea, bueno, de partida está tratando como de descuicarse. En la Como- franja. Sí, porque empezó como, porque de hecho en la primera parte le preguntan como, está como sentado con unas señoras así, Muy y le empiezan a junta decir vecina. como, sí, le empiezan a decir como, miren, ¿sabe qué? A nosotros nos gusta usted, pero como que lo encontramos un poco cuico. ¿Cachai? Y él empieza a decirle Ah, que habla de que sus papás eran que sus agricultores papás ya. sí, que sus papás cultivaban, que tenían gallinas y que eran y que después tenían como una cuestión de cecina y que era gente muy trabajadora de mucho esfuerzo. Y por eso heredaron la y empresa que a los 20 él- años con todos sus hermanos. Claro, y que después les fue bien.
pero que ellos llegaron como migrantes, como cualquier otro. Entonces, ¿Y por qué llegaron como migrantes, José Antonio? ¿De dónde venían? Ah, Y- pero ahora ¿De dónde? y empezó así como a decir, como, es que la gente no conoce mi historia. Es que la gente me juzga sin conocerme. soy un pobre borita indefenso. Y me llamó bastante la atención como ese intento por como Limpiar su imagen. limpiar su imagen y como darle vuelta a su historia como familiar, darle vuelta a su historia personal. a ver, decir que él también tiene mérito, que él también se ha esforzado Sí. mucho en esta vida. ¿Cachai? Es muy raro, muy raro. Yo te leí el programa de Cast. Ujú. Y en el programa de Cast, él habla de avanzar hacia un tejido social. Sí. ¡Wow! ¿Cuándo descubrió esa palabra? Ayer. Ayer, Definitivamente. esa frase. Sí. Es heavy, Eh, te encuentro. Pero es que con todo esto, como que sigue dando el mismo mecanismo que es tratar de cambiar el discurso. Tratar de cambiar la realidad basándose en un discurso que es netamente falso. Que el tema de la PGU, caballero, nunca les gustó, votaron todo en contra y van a seguir votando en contra. A mí me pareció irrisorio cuando una periodista estupenda le comienza a hablar sobre los femicidios. Ujú. Y él empezó a hablar de los homicidios y no sé qué. Ok, existen homicidios, pero existen femicidios. Por algo son dos tipos penales distintos en nuestro Código Penal. Son dos delitos de forma distinta, porque uno tiene motivos distintos. Claro. ¿Ya? Y él se pone a hablar, no, y los homicidios han aumentado, pero le estoy preguntando por los femicidios. Y él dice, es que si hubiesen hecho caso a lo que el Partido Republicano decía, hoy día no existirían femicidios. O sea, los femicidios existen porque no escuchamos al Partido Republicano en su discurso de odio. Porque además, a ver, yo voy a decir esto, pasó el año pasado, pero resurgió ahora. La esposa de José Antonio Cast, Ujú. Pía Adriasola, Ujú. dictó una charla el año pasado Mm. que era en contra de la ley integral de Sí. violencia de género, que es una ley marco, una ley marco, no es el mínimo que nuestro país debe tener por haber suscrito Claro. la Convención Belén du Pará. Y ella dice que es un peligro para los hombres. La ley tiene definiciones que no es... no es un peligro para nadie. Bueno, ahí volvemos al mismo discurso, que cada vez que pasa algo, lo primero que está en riesgo son los derechos de las mujeres. ¿Sí? Definitivamente. Y el opresor no sería tan fuerte si no tuviera aliados entre los oprimidos. Es cierto. A mí igual. Tía, te hablo a ti. A mí igual, eso me sorprende porque, por ejemplo, ahora en Italia, la semana pasada, no sé si lo vieron, que Meloni se aprobó una ley donde tipifican el femicidio y les dan cadena perpetua a los perpetradores. Y eso igual es como, se supone que ella es como extrema derecha y todo el tema, y ahora como que se sale del marco del todo el resto de extrema derecha de hombres. Porque la violencia hacia las mujeres no tiene color político, y eso también es algo que la semana pasada estuvo bastante en boga debido a la decisión del Consejo Nacional de Televisión de no pasar la franja el 25 de noviembre respecto el spot contra la violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres no tiene color político. Y de hecho hay políticas de derecha en Chile que han luchado por los derechos de las mujeres, como Lili Pérez, que le dieron la espalda en su sector, Marcela Sabat, Sabat también le dieron la espalda. Ella igual siempre trabajó harto en el Congreso por los derechos de las mujeres y por dar ejemplos, porque eso es lo que les pasa a las mujeres que Evelyn Matei, weón. Evelyn Matei que hizo lo mínimo igual, pero hizo lo mínimo, pero le dieron la espalda le dieron la espalda. Porque la verdad es que nos odian. Sí. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Si los primeros derechos que disponen, que dicen, ok, estos no importan tanto, son los de nosotras, es por algo. Ahí es cuático. Yo la verdad es que encuentro que a veces uno tiende a querer ser como optimista y decir como no, Chile es un país que no va a retroceder, pero en realidad lo que arriesgamos es tanto, como es mucho, y sí podemos retroceder, po.
De hecho, hoy día me salió una publicación que la compartí. Era como cuántos años se retroceden por cada una de las políticas que propone José Antonio Kast. Y sacaron como un cálculo que yo me imagino que es como la cantidad de años que estuvo en el Congreso el proyecto o la ley para poder ser promulgada. Y el cálculo que hacían era como con algunas propuestas nomás, así como ni siquiera era todo el programa, sino que así las propuestas más llamativas eran como 53 años de retroceso. ¿Cachai? Y yo así... Luego, qué heavy, que derogando ciertas leyes echamos a la basura tantos años, y weón. Luchas, y debates, y todo. Debates, y trabajo, weón, a la basura. ¿Saben qué me acabo de acordar? Es que yo tengo que admitir algo. Yo tenía una libretita con apuntes y como salí corriendo, no la traje. Vi una entrevista de la secretaria general de RN y que me llamó mucho la atención. Ella es electa senadora. Me llamó mucho la atención que ella estaba hablando de que José, en esto, como que ella hablaba de que ahora le daban el apoyo a José porque él había cambiado en estos últimos 4 años. Así como que ya no era el mismo de la elección con Boric. Y quedé como, ¿dónde está el cambio? Se fue más a la derecha, o sea, ¿de qué me está hablando, señora? Bueno, y hablando de apoyos al fascismo, tenemos a la araña de Rincón. A la araña de Rincón y a Jorge Tarut. ¿Estaba vivo? Y yo lo vi en la televisión y yo dije... ¿De dónde salió este sujeto? Tú lo habías dado por muerto. O sea... A mí, ¿sabéis qué? Me sorprende brígidamente el cambio que ha tenido como Jimena Rincón en el sentido de es que no me dieron el espacio que yo quise, así que ahora todos sus enemigos son mis amigos. Ahora se joden. No vale todo en política, Jimena, no vale todo. Y más que no valga todo en política, son los derechos de la ciudadanía. No podemos retroceder en eso. Y yo creo que por eso nosotras igual tampoco nunca en el podcast hemos hecho campaña fuerte por un solo candidato. Hemos dicho nuestras cosas, hemos venido vestidas de rojo, pero nunca hemos hecho como una campaña fuerte por un candidato en específico. Pero hoy en día, en el escenario actual en el que nos encontramos, no nos encontramos en un escenario en el que la democracia puede sacar a uno u otro presidente democrático, sino que nos encontramos en un escenario en donde le vamos a tener que pelear otra vez más en las urnas al fascismo. Que la gente puede decir, en sus casitas pueden decir, bueno, pero no es tan terrible, no me van a afectar. Y ese es el problema, que ustedes creen que no les van a afectar. Que es tan alejado como no le va a afectar a otro. Sí. A mí no. A mí, ¿sabéis que en verdad a mí ese discurso a mí me llega a dar rabia de la poca empatía? Porque de hecho ayer mismo yo tuve un pequeño debate, pequeñísimo, a los gritos, en donde estábamos hablando del tema de la jubilación. Y decía, ya, pero es que eso es para los futuros. Y es como, ¿y qué tiene que ser para los futuros? Onda, weón, van a hacer jubilar después a personas a quizás qué edad, o sea, ¿de qué me estáis hablando? Sí. No, y trabajar más horas y perder los años de indemnización, si te despiden. Y que, ojo, los adherentes a CAS dicen, no es que se quite la indemnización, sino que el trabajador va a correr con ella. Es lo mismo, señores. Lo sacaron de su página web, por cierto. Lo borraron. Sí. Pero en el server todavía está. En el programa sale. Así que por más que intenten esconder la verdad y volver a cambiar el discurso como por vez 500.000, sigue estando ahí la verdad. O sea, que piense que si usted que hace boleta de honorario y que se da cuenta palpablemente, o que cuando usted recibe su sueldo y ve su liquidación de sueldo se da cuenta de la buena rebanada que le saca el Estado todos los meses en impuestos, ¿verdad? Que no es poco, pero que sirve para muchas cosas, pero a uno ya le duele cuando uno ve ahí el monto y te restan un buen porcentaje. A eso, o sea, además a eso súmenle que ahora tu empleador te va a restar otro porcentaje más para poder depositarlo en una especie de cuenta de ahorro que va a tener la empresa para cuando te despidan. Entonces, ni siquiera es que la empresa tenga que pagarte una indemnización por años de trabajo, sino que al momento de despedirte te van a decir, bueno, te juntamos esta platita que era tuya, era parte de tu sueldo, mes a mes,
aquí la tiene para que se vaya para su casa. Es un seguro de cesantía 2.0. Es un seguro de cesantía 2.0. Entonces, al final es como, ¿qué sentido tiene eso? O sea, para eso ahorro yo, po, weón. Claro. Como, entonces, no sé. Y que finalmente la indemnización por despido tiene una lógica de retribuirte todos los años de tu vida que le entregaste a tu empleador, toda tu fuerza de trabajo. Es que al final uno pasa más tiempo en el trabajo que en cualquier Obvio. otra parte. Entonces, Para al final, enriquecer a tu empleador. para enriquecer a tu empleador, Ni exactamente. siquiera a ti. Por supuesto. Uno Entonces, al sobrevive. final, es como... Y saben que el 90% de este país es trabajador. Como que no. Somos clase trabajadora, gente. No, yo sé que hay personas que no quieren Asumir. asumirlo, o identificarse y quieren identificarse con ser empresario. No son. No. No son, ustedes no son, le trabajan a alguien, le trabajamos a alguien. Si usted gana 1,5 millones, 2 millones, Que es muchísimo para Que el, es para el sueldo bastante. actual. claro, que es bastante, sigue siendo clase trabajadora. Se lo informo. Porque si usted se queda sin trabajo, lo más probable es que se va a tener que endeudar, que puede caer fácilmente bajo la línea de la pobreza si es que no encuentra un trabajo de manera pronta. O si usted se enferma, probablemente va a sufrir grandes perjuicios económicos porque ganar 2 millones de pesos en este país tampoco te garantiza que estés así, maravilloso, estupendo, espectacular, no. Entonces, igual se nos olvida que a pesar de que a lo mejor ganemos un poquito más de lucas que el sueldo mínimo, no nos hace clase media, no nos hace ricos, no nos hace parte de la élite. Somos clase trabajadora. Entonces, ¿por qué votamos en contra de nuestros derechos? Yo creo que tenemos estos ideales igual como sociedad a los que miramos. Pero yo creo que hay dos ejemplos que miramos harto como sociedad. Primero el del Reino Unido, que decimos, los ingleses viven la raja, como que tienen salud, tienen educación, pero pagan impuestos. Pagan Impuestos caros. impuestos altos. ¿Y sabes cuánto es la jornada de trabajo en el Reino Unido? Ilústrame. Como 35 horas. Claro. Yo también quiero. Mi mejor amiga, que la voy a mencionar otra vez, un saludo hacia el Reino Unido porque ella está haciendo su magíster allá. Y está contribuyendo al podcast. Está contribuyendo al podcast. Sí. Bueno, mi mejor amiga vive allá y me contó hace algún tiempo que los conductores del transporte público estaban paralizados. Completamente. Huelga. Se paralizó todo. Las micro, el metro que se llama TUV, como tubo. ¿Ya? Y así se llama el metro en el Reino Unido. TUV. Y era porque trabajaban mucho. Estaban pidiendo una rebaja horaria de 35 a 30 horas en el Reino Unido. Y nosotros peleando por 40. Por 40. No, y hasta aquí van a llegar mis 40 horas. Y en Francia, yo no estoy tan segura de este dato, pero yo tuve un amigo que era francés. Amigo, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Saludos, Leo, saludos para ti. dedicatoria. No va a verlo. Un beso. Mucho español no sabe. 35 horas. 35 horas en Francia, igual. Sí, No. son 35 horas desde las 8 a.m. hasta las 17 horas. Sí, bueno, no, yo creo que, pero las vacaciones en Francia son como un mes y no hacen nada. Pero es que está Como bien, una- po, weón, si no podemos... no, es que este sistema de... Esta Y son lógica países del primer de la mundo. explotación... Sí. O sea, es que realmente... Y aquí nos vamos a poner... como yo quizá me voy a poner más ideológica, pero... 30 días 30 días de vacaciones tienen en laborales. Francia. Sí, son 30 días hábiles de vacaciones en Francia. Es el doble de lo que tenemos acá. 30 días hábiles en vacaciones, Voy a de llorar. vacaciones en Voy a Francia. llorar. Pero es el primer mundo y es a lo que se aspira, ¿cierto? Si no es ese, Estados Unidos. Ya, no, Estados Unidos, tenemos que ser como Estados Unidos. Gente, en Estados Unidos la gente no tiene cómo vivir, no tiene cómo acceder a la salud. Allá Es verdad. tienen que pagar Está la súper Tienen que pagar. embarrada. y está muy mal el tema de la vivienda en Estados Unidos. Hay mucha gente de homeless. Homeless, sí. Sí, que personas en se- situación claro, de calle. que viven en los autos o que viven en la misma calle Ujú. porque no tienen cómo poder pagar una renta. Y eso es un tema que el nuevo alcalde de Nueva York, por ejemplo, puso sobre la mesa porque los precios en Nueva York estaban muy altos. Claro. Y bueno, y también y volvemos al tema de Luigi Mangione.
¿Qué es lo que hizo Luigi mal? Yo no digo que yo esté bien, y no digo que él lo haya hecho. Pero al final, lo que sucedió con ese CEO de Medicare es el resultado de una sociedad que no recibe servicios básicos. Exacto. Y que se le niegan servicios básicos. ¿Y por qué se les niegan? Porque porque ahí es todo libre. Tú te pagas las horas que trabajas, la de tener vacaciones no, la de tener postnatal, prenatal no, la de tener permiso para ir al médico, enfermarte no. No te puedes enfermar. Claro, esos fueron mis shocks culturales, pero viendo películas. Pero ¿cómo no van a tener vacaciones? ¿Cómo no van a tener...? No, yo conozco ejemplos cercanos de personas conocidas que han migrado y que me han contado de primera fuente que realmente eso es así. Y, claro. en gran, o sea, como en esta lógica que dicen como el sueño americano, y terminan llegando allá y se dan cuenta de que es una gran estafa. Y esto es lo que yo iba a decir delante, como que quizás puede sonar un poco más ideológico, pero piénsenlo, gente, piénsenlo. Antes existía la esclavitud, propiamente tal. Te encadenaban, te hacían trabajar, te pegaban latigazos para que trabajaras. No tenías libertad, le pertenecías a tu empleador, o sea, a tu dueño en esa época. Finalmente el capitalismo lo que ha hecho ha sido transformar la esclavitud disfrazándola de trabajo. Entonces, tú trabajas 8 o 9 horas diarias, tienes apenas 15 días de vacaciones. Ahora encima este candidato quiere que En Chile. En Chile, claro, en otras partes del mundo es peor. Ahora este candidato a la presidencia quiere que tú mismo te pagues tu indemnización, tú mismo te pagas tu seguro de cesantía, tú mismo te pagas, o sea, básicamente todo. Y encima después tienes que salir a la calle, a la vida, a pagarte la educación, a pagarte la salud, a pagar el transporte público, a pagar, o sea, todo lo que o sea, el agua, la luz, ¿cachai? Que son cosas básicas para la existencia humana, aparte de que tú ya le trabajas al sistema toda tu vida, o sea, que apenas tenés vida después del trabajo. Encima después de eso, tenés que seguir, o sea, con eso que a ti te pagan, tenés que seguir desembolsando en poder vivir, ¿cachai? Entonces, es un nuevo modelo de esclavitud. Y estos candidatos post-fascistas o derechamente fascistas que definitivamente apelan por el capitalismo profundo, puro y duro, por esta lógica de que el mercado se autorregula, la mano invisible. de que la mano invisible, es como esta wea que dice Kass de que, o sea, voy a cambiar de tema rotundamente, pero esta misma idea que él tiene de que por el hecho de que él lo diga, los migrantes van a salir del país. Los vamos a invitar. Jesucristo. O sea, que ahí también está cambiando el discurso, porque primero dijo, los vamos a obligar. Después fue Franklin, no, si ustedes van a salir, después van a volver a entrar. Y ahora los vamos a invitar a salir, caballero. Entonces, es toda esa lógica de que las cosas pasan por arte de magia, ¿cachai? Como claro, es que él es un Dios todopoderoso. Que la realidad se genera porque él lo dice. ¿Cachai? Y de hecho hoy día esa cuestión de los migrantes fue más heavy todavía, porque, y con esto me callo, perdón, porque en el debate le preguntaron así como explícitamente cómo lo iba a hacer, porque no se podía, le dijeron como, lo que usted está proponiendo es inviable, tendría que mandar no sé cuántos que lo dijimos aviones. En este podcast. Sí, lo dijimos. Que iba a estar, que de mandar los aviones iba a estar como 9 años mandando aviones, aviones que no tienen... Claro, aviones que no tienen dónde llegar por lo demás. Y él empezó a decir como... Invitarlos. Es que yo ya estoy haciendo algo, porque los estoy invitando. Entonces yo los voy a invitar, y porque yo los estoy invitando a irse, ellos se van a ir. Y yo así, pero caballero, ¿de qué me está hablando? Y hay una caja de resonancia respecto a lo que a lo que él dijo, como que los está invitando, porque hoy en día en la frontera de Chile con Perú existe un conflicto
no sé si llamarlo conflicto Es que no es realmente, conflicto. pero No, es algo que pasa todos los días desde hace Es una harto problemática. tiempo. No, y Claro, más pero, encima, pero pasa, espérate un poquito, 5 segundos, dame 5. Pasa desde más tiempo de lo que nosotras creemos, o sea, desde que Santiago sabe, porque el norte, el norte Santiaguino sorprendido. Santiaguino sorprendido de que en la frontera pasa gente, se va gente todos los días, entra gente todos los días. El alcalde de Arica, que es independiente, no es un político que tiene un partido, dijo, oiga, pero si esto pasa todos los días. Todos los días, hace años, salen aproximadamente unos 50 migrantes hacia Perú. ¿Será una crisis migratoria cuando estén saliendo Es que en 1.000, todas partes. 5.000, 10.000 migrantes al día? Pero sigue saliendo la misma cantidad de migrantes que salían con anterioridad. Y claro, hoy en día existe esta problemática porque desde Perú se militarizó la frontera, desde el lado de allá. Entonces, al militarizarse, se encuentran varados en la No frontera. nos están dejando entrar. Claro, y básicamente. ellos dicen, oye, si no me quiero quedar en Perú, quiero avanzar hacia mi país, Claro. pero Perú no lo está dejando. Y la opción que tienen los migrantes que ya estaban ahí en la frontera Chile-Perú, en Tacna-Arica, es caminar 400 kilómetros hasta Colchane, que es la frontera de Bolivia-Chile. Esa es la opción que les queda. Yo sé que fueron más de 5 segundos. No, Pero- yo ahí quiero decir que aparte de que es algo que pasa diariamente, solamente que en Santiago vivimos en una burbuja, también si es que llega a haber un aumento es, gente, viene Navidad, viene Año Nuevo. También eso significa que la gente quiere retornar a su país y después volver a pasar las festividades con su familia. Y adicionalmente a eso, como dijo La Paz, se militarizó en Perú, pero es porque hubieron elecciones. De hecho, el 30 de noviembre hubo la primera vuelta porque en el 2026 tienen todas sus cosas. Además, entonces que, es además que hay una- otro factor que no se considera tanto, porque yo creo que lo que entendemos de la situación fronteriza es bien poco lo que manejamos, lo que entendemos de cómo funciona la cosa. Pero, y quizás con ejemplos como Estados Unidos es más fácil reconocerlo, las fronteras suelen tener una dinámica de traspaso constante porque la gente de repente prefiere ir a comprar el pan al otro lado Sí. porque allá es más barato. Pero se pasa y mucho volver. eso en Tacna, po. Sí, po. Que van diariamente muchos chilenos o muchos de Perú, bajan a Chile, compran las cosas y... Exacto. Sí. Entonces, el tránsito de gente en la frontera todos los días es muy grande. ¿Cachai? Es muy grande. Y no necesariamente son personas que están migrando. Que es lo mismo que nos son pasa personas en- que viven en la frontera. Es lo mismo que En la pasa. Libertadores, Claro. con Argentina. ¿Cuántos Argentina. argentinos entran? ¿Cuántos? Hay mucha hacer gente- comercio, claro. Hay mucha gente que Claro. antes, cuando Argentina era más barato, iba a hacer la compra en el supermercado Argentina, gente. Yo fui a Argentina a comprar libros. A comprar libros, yo me traje una maleta llena de libros. Entonces, Quisiera claro, yo. entonces Por eso esas yo cosas ahora ando pasan en la performativa. frontera. Chica performativa Sí, leyendo el metro, no, ya pero venía leyendo una de aesthetic. economía. Yo insisto mucho que el hecho de que Perú haya militarizado es porque ellos también están en campaña, ellos también necesitan sacar un tipo de rédito, al igual que lo están tratando de hacer acá con el tema migratorio, porque ellos también tienen un problema migratorio. Además Claro. que piensen, que pensemos un poquito. Nos vamos a sentar y nos vamos a pensar. sentar a reflexionar. En un rincón. Sentar y pensar. Los países fronterizos de Chile, Perú, Bolivia, que también sufren el problema de la migración venezolana, que es la que mayormente se ha visto hoy en día, tienen institucionalidades más frágiles que la chilena. Entonces imagínense que nosotros estamos así, nosotros estamos a tal cuello con la weá. Imagínense cómo deben estar en países en donde las instituciones sí que están por el suelo, en donde no hay confianza en nadie. O sea, Perú disuelve su congreso año por medio, weón. O Sí, sea, es heavy eso. es cuático. heavy, ¿cachai? Entonces, Echan al entonces como- presidente como si nada, que ¿Qué- venga el siguiente. qué Los casos gober- de corrupción Impeachment? increíbles. Por si acaso. Por si acaso. Entonces, imagínate, nosotros nos quejamos acá de cómo estamos, cuando realmente igual tenemos como autoridades haciendo cosas. Tenemos una ¿cachai? democracia sólida que hay Tenemos que una- proteger. Exacto. Y Ella habla de la institución pero y si otra tú te ponías a pensar en los otros países latinoamericanos que no tienen de esa institucionalidad tan fuerte,
Tú decís como, bueno, también deben estar hasta las cachas, entonces, obvio que Perú manda a militarizar la frontera si dice, se me están colando por aquí, po, weón, tengo que parar la weá. Claro. Entonces, Y bueno, yo creo que también yo me voy a adelantar a ustedes que están en casita y que les encanta comentarnos cosas. el chisme. Sí, en Venezuela hay una dictadura, ¿ya? Y Efectivamente. el dictador efectivamente es de izquierda, ¿ya? Te la concedo, Braulio. Braulio, Braulio. Juan, Sergio, Sebastián. Diego, como tú quieras llamarte, como tú seas el hombre performativo que desea venir a explicarnos cosas. Pero efectivamente hay una dictadura. Y las personas que sufren con las dictaduras, con los gobiernos fascistas, con los gobiernos autoritarios, con los gobiernos totalitaristas, son las personas. Yo creo, mi humilde opinión, ¿ah? Ningún venezolano tenía ganas ya de pararse, de salir de su casa, de atravesar Colombia, El Perú, desierto. Bolivia. El desierto chileno, gente, el desierto chileno es El más árido del mundo. brígido. Brígido. Dua Lipa fanático del desierto chileno, pero ella no lo ha atravesado, ¿ah? No, Caminando, caminando. Y además que, ojo, que si nosotros perdemos la democracia y la gente que ya es pobre deja de poder vivir en este país porque las cosas están mal, somos nosotros los que vamos a tener que emigrar. Entonces, reflexionemos, porque la vida Sí. da vueltas. Vueltas da la vida. Y uno nunca sabe No hay cuándo que va, escupir al cielo. cuándo va a ser uno el que se va a ver forzado a dejar su propio país para poder subsistir, básicamente. Entonces, Obvio. es complicado todo el asunto, pero bueno. ¿Vieron el debate? Yo vi un poco del debate. Los debates, porque vieron Dos debates, claro, sí. El foro y el... Yo Sí. creo que el tono ha cambiado. Foro social. Totalmente. Completamente. El tono ha No, aquí cambiado. se Esto es un sacaron cara a cara del reality. Yo hoy ¿Ah? día eché de menos mi ansiolítico viendo el debate, weón. No, te y sabes juro. que mucha gente nos dijo eso en el canal. Sí. De que lo pasaron mal o que por Pésimo. favor no lo vieran. Si es como... Onda, si tenía ansiedad, no veáis la weá, por favor. Es heavy. Yo Sí. creo que era muy temprano para el nivel de intensidad. Al nivel de violencia que se vivió. Es que fue demasiado... Sí, son las 8 de la mañana. Sí. Como, O sea, y Estamos a yo ni siquiera me estaba... desarrollaste chocapis con Invíteme. pólvora. Que Invítenme una piscola, weón. Como Pedigrí. es miércoles. Desayunaste 8 de la pólvora, mañana. 8 de la mañana. ¿Es miércoles? iba a decir? Sí. Sí. Yo no me había ni terminado de tomar el café cuando les mandé un mensaje a ellos. Les dije, oye, ¿están viendo el debate? Ay, no. Oh, yo estuve, No. ¿sabéis que yo me demoré toda mi jornada laboral En terminar de en verme. terminar de verlo porque tenía que irlo pausando, así como ya, necesito como, ya, vamos de nuevo, así como, Pero bueno, Me estos costó últimos mucho. debates han demostrado por qué José Antonio Cast no quiere ir a debatir. sí. No quiere, Es porque que se él lo no- comen con papas fritas, ese Y es el yo, problema. aparte de que no eso, sabe también, nada. En mi libretita, Y me no acabo de responde. acordar, anoté de que aparte él no quería que hubieran debates, aparte de que no está preparado para debatir, es para que Janet no sea así, no tenga audiencia, no tenga voz, Claro. no tenga pantalla. Es Exactamente. la estrategia de ellos. Es porque eso es lo que él quiere hacer con las mujeres, silenciarnos. Silenciarnos. Igual No estuvo buena una que le hizo Janet Jara que le dijo así como, ¿así tratas todas las mujeres? Así como, hay un tema aquí parece, porque me estás tratando de manera muy violenta, así que te me calmas. Porque y yo, ¿O te calmas o o te te calmas calmas? o te calmo. Pero sí, todo brígido. No, pero yo una cuestión que, o sea, ¿por qué me costó tanto ver el debate? Porque de verdad que estuvo muy, muy intenso. Janet Jara llegó así, pero detonadísima. Y que bueno, que es el tono que ella estaba adoptando en las últimas apariciones que ha tenido y en la franja y todo. Que es básicamente refregarle todo el rato en la cara. Que él Que no es como, sabe. tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes. ¿Cuál era eh, esa pregunta que le Pero preguntaron? responde, pero responde, pero responde. No respondió, no respondió, no respondió. A eso se dedicó Y no todo el respondió, debate. po. Y no respondió nada. Si es verdad, si eso es lo más terrible. Creo Yo que- decía como, qué brígido tener un debate en donde tenía un weón que no te dice nada. O sea, 4 horas, Para 4 nada. horas. Y el weón no te dijo ni una huevada. Frustrante para los periodistas igual. Sí. Pero, Frustrante. o sea, después cuando los periodistas igual le estaban haciendo preguntas, igual estaban como, ¿va a responder o no? Y le decían como candidato, pero responda la pregunta.
no, sí, yo te voy a responder. Lo que Lo de pasa, y dejaba correr el reloj. Lo del... ¿Cachai? Y después, se me acabó el tiempo. Eso lo dijo Y con no el... respondía nada. Con la amnistía, no. Con lo de... Con lo de ¿no? indultar a los... Indultar eso. A los de Punta Peuco, sí. Cuando le preguntaron específicamente, eso yo lo encontré brígido. Creo que nunca había visto en un debate un candidato que hubiera hecho tiempo y después decía, ay, se me acabó el tiempo, no te puedo responder. No te puedo responder. Eso yo lo encontré Es No, fuerte. durísimo. impactante y de hecho me dio hasta vergüenza ajena. Como, loco, te estáis preparando para ser el presidente de la república y sales con esas cosas. Bueno, pero es hombre, es blanco, es cuico, ¿ah? Él tiene... Rubio. Los ojos azules. Él tiene la confianza de un hombre cis blanco El cuico. ego. ¿Mm? De que puede no hablar y, Y no decir ser nada. validado igual Sí. en esta En sociedad. cambio, a las mujeres, si levantan un poco la voz o se ponen una voz un poco más dura, O golpean tratan, la mesa. las tratan de agresivas, Ahora que yo de creo histéricas. que yo creo que eso es algo que dentro de todo a mí me preocupa de Janet Jara. Porque, claro, como se puso en esta posición tan belicosa, como Claro. de alguna forma pierde este carisma tierno y como de madre y de, ¿cachai? Como este tono Bachelet que le han llamado, se le pierde porque se pone así brígida y se pone a pelear. Entonces ya desaparece esta figura de Sí. buena samaritana que, Pero es que igual de ahí alguna forma le sirve igual. Po. Tienes... Y no, y como decís tú, el problema es que eso la gente lo castiga, ¿cachai? Porque es mujer. Exacto. Sí. Porque es mujer lo Porque castigan. golpea la mesa y Porque- a la gente dice chucha. Porque José cuántas veces no ha hablado más duro, cuántas veces no Sí, golpeó pues. a la mesa y todo, ahí ilustrándole. Tiene Claro. autoridad. Él tiene, Él tiene un autoridad. hombre que habla fuerte tiene autoridad, tiene liderazgo. Una mujer que habla fuerte está loca, es histérica. Sí. Anda con la regla. Sí. No, terrible. Pero sí, estuvo durísimo. Estuvo muy, muy fuerte. Y de hecho, es heavy que... o sea, que sí confirmó varias cosas. Confirmó el tema de las 40 horas. Confirmó que básicamente no tiene ningún plan para sacar a los migrantes del país, que no lo puede hacer y que lo único que tiene es su voluntad. ¿Sí? Lo único que tiene en su plan es su voz, básicamente. No, pero a ver, yo creo momentos del debate cuando le preguntan por la situación Donald Trump, Venezuela. Oh, lo encontré. Dos momentos del debate. Onda, Dios. Le quedan le están 90. preguntando qué opina usted de la intervención que está realizando Estados Unidos con Venezuela. Y él le dice, yo le diría a Maduro, le quedan 98, 98 días. días. Y la periodista le dice, pero usted va a hacer algo. Pero usted, ¿cómo? No entiendo. Así como... No. Ahí se la dejo. Se la dejo yo ahí. Es como, piénsalo tú. Piénsalo. ¿Mm? Sí. Y la periodista le decía, Para pensar. pero 98 días asume el nuevo gobierno. ¿Usted quiere decir que usted asumiendo al gobierno va a hacer algo? ¿Cómo va a intervenir en ese conflicto? Y él decía, no, yo solo la dejo ahí. Ahí la 98 días le queda. Ahí la dejo, piénsalo. Yo Y yo así, ¿qué te pasa, weón? Como, loco. oh, desquiciado, te juro, no Igual, lo puedo entender. Ahora hablando recordando lo de Venezuela y hablando de relaciones diplomáticas internacionales, el canciller de Perú fue el que le respondió a José, ¿o no? Que le dijo como, yo solamente hablo con presidentes, no con candidatos. Ah, no Oye, sé, que pero te pasa- iconic. Sí, icónico, Eso fue la semana totalmente. pasada. Y otra cosa que encontré fuerte al debate es cuando Ujú. le preguntaron sobre su asesor económico. Ah, sí. Abogado que está defendiendo la colusión del pollo Ujú. y ¿cuál más? Eran Del- dos colusiones farmacias. El de las ¿no? farmacias. Y él Sí, el de la dándole farmacia y de los el pollos. respaldo. Y él dijo, tiene todo mi respaldo. O sea, básicamente es, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo de verdad que creo que yo entiendo por qué los asesores de Kastner le recomendaron no ir a los debates. Es porque verdaderamente lo hace muy mal. Es que no tiene dominio de nada, no sabe, No. no saber. Trabajaste 16 años como diputado, ¿fue? 16 años como diputado. Y no sabe nada. Y no hizo Cuando nada. le preguntaron algo sobre algo público y tampoco supo responderlo. Mm. No me acuerdo específicamente en este momento. qué Y fue. además tampoco que me dice, bueno, ¿y cómo votó el Partido Republicano? Ni siquiera tú debes saberlo. Ni siquiera tú. Yo creo que lo dijo para zafarse. Ni siquiera él debía saber cómo Mm. votó su partido. O sea, Sí. heavy. Está- Oye, lo del PDG. No, y el Sí, PDG, no, pero a ver, que yo quería decir una cosa más sobre el debate.
que, bueno, Janet Jara destacó porque sí, efectivamente logró hablar sobre la gran mayoría de sus propuestas. No como otros. No como José Antonio Cast. Pero claro, él de alguna forma tuvo una pésima performance porque sí como que se pica. Entonces eso como que lo hace poner unas caras medias raras, Burlescas. como sí. Y no logró salir nunca de ahí y en verdad lo pillaron todo el rato en todo, no habló de absolutamente nada. Y en el debate de ADN, el En foro, el cuando de- en el fue en foro ADN, social. ADN, ¿cierto? Creo que sí. Cooperativa. Cooperativa. Que sacó el teléfono, que lo pillaron, que el asesor le Sí, estaba que le dando. estaba soplando. O sea, ridículo. Por eso ellos estaban tan picados cuando fue el debate de primaria y que Janet dio el reloj. No sé si cacharon esa polémica y que había muchos adherentes de Cast diciendo ¡le están soplando en el reloj! Y el reloj era analógico. Estúpidos. No, sí, terrible. Pero bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir, así que no importa. Igual una última cosita sobre Cast Jara. Yo el otro día anda dando vuelta un post como no se peleen. Si tú vas a votar por Cast, vota por Cast. Si tú vas a votar por Jara, vota por Jara. Ese hipismo conmigo no. Conmigo tampoco. ¿Por qué? Porque le estamos peleando al fascismo, señoras y señores. Aquí no le estamos peleando un candidato que sea democrático y que sea un candidato que sea capaz de dialogar con otros sectores. Aquí le estamos peleando a un candidato, a un sector de la ultraderecha que es fascista, que incluso la misma gente derecha, su sobrino Felipe Cast, dijo, es su sobrino, ¿cierto? Sí. Dijo que su tío no tenía gobernabilidad competencia. porque él no era capaz, no tiene la capacidad para poder llegar a acuerdos Y con hay distintos sectores. mucha gente que ahora lo apoya, Totalitarismo. de RN, de la UDI, que lo dijeron lo mismo, Moreira, también lo mismo, y que después les andan dando el apoyo por detrás. Sichel también dijo lo mismo, Virgil también dijo lo mismo, y así unas cantidad de personas Sí. de derecha. Es mucho lo que hay en juego en esta elección, gente, así que yo creo que efectivamente tenemos que reflexionar bastante sobre qué es lo que queremos para este país, porque honestamente este tipo es un mentiroso, francamente. ¿Sí? O sea, es un mentiroso, miente todo el rato, todo lo que dice es mentira. Y se ha demostrado que no tiene propuestas, que no tiene contenido. Ah, y eso iba a decir. Un dato importante de este debate, de este último debate, que de hecho por eso fue tan tenso, es que no se habló de seguridad. Entonces quedó descolocadísimo. Entonces él, como que, porque los periodistas, todas las preguntas que hicieron fueron de otros temas. Fueron de salud, de educación, de vivienda, de Sí, natalidad. Hicieron muchas preguntas como más sociales. Y no se habló tanto de seguridad, como que seguridad salió como tema Anexo. secundario, claro, como anexado exactamente a otras materias, pero no fue el tema principal. Entonces José Antonio Cast quedó absolutamente en Pañales. blanco. En blanco, no tuvo que decir. Así que bueno. Y sí, el PDG. El PDG. Wow, ya se les descolgó un Para que vayamos diputado. cerrando. Sí, pues se les descolgó Javier Olivares. El Olivares. Que él dijo que él iba a votar por José Antonio Cast. Pero según yo, habían otros del PDG que habían dicho que iban No sé. algunos por Cas, otros por Jara. No sé, yo sé que O quizás me lo inventé. él puede ser. como diputado. Que no iba a dejar que lo mandoneara. Claro. Es que eso es lo que decía Kaiser, que yo nunca pensé que iba a estar de acuerdo con Kaiser en algo. Pero... Bueno, es que ya, hay una entrevista que le hicieron a Kaiser después de la primera vuelta, en donde él como que hace una especie de análisis de lo que va a pasar y todo lo demás. Y me dio mucha rabia, porque yo escuché la entrevista completa y yo dije, ¿por qué este weón me cae bien? Onda, ¿por Estoy de qué? acuerdo. Qué fuerte. ¿Por qué? O sea, como candidato me cae pésimo, pero como persona, así como entrevistado X, y dijo muchas cosas que tenían mucho sentido. Y una de ellas fue esto que cuando dijo así como que no sé cómo se les ocurre que mezclar a Olivares con Giles va a funcionar. Como el PDG no tiene ni pies ni cabeza. Como esa weá es un partido pegado con chicle. Bueno, Entonces, y yo dije, weón, tiene mucha razón. y efectivamente se les descolgó Javier Olivares y Pamela Giles, por otro lado, también está ahí en un flanco tirándole de... Sí. Revélenme los resultados, transparencia. Bueno, la cosa Ese es es que otro se hizo problema una- político, el populismo. Algún día vamos a hablar también de eso. También vamos a hablar de populismo.
se hizo una votación interna dentro del PDG para decidir como a quién Online. iban a apoyar en segunda vuelta. Google Forms. Básicamente el 78% votó que por votar nulo o blanco y el 20% apoyó a Kast y el 2% a Jara. El tema está en que esta votación es de los militantes del PDG, no es de las personas que votaron por Parisi. Entonces hay una gran diferencia porque como el otro día yo les ponía ahí en el chat, el PDG tiene como 38.000 militantes y la gente que votó por Parisi son como 2.200.000 y algo. Entonces hay una gran brecha entre 38.000 y 2 millones, hay un montón de gente. Y lo otro es que el PDG nunca quiso revelar cuánta gente realmente participó de la consulta. Claro. Entonces, ni siquiera sabemos si eso es representativo de los 38.000, quizás votaron 20.000. Entonces, en realidad, O menos. Menos. feo. Así mismo. Pero Sí. bueno. Qué fuerte igual Fuertísimo. el panorama político en el que nos estamos... Gracias, gracias. Está fuerte el panorama político al que nos estamos enfrentando actualmente, pero en este podcast somos mujeres fuertes y somos mujeres con opinión y aquí nadie nos va a venir a callar. No, ni siquiera tú, Braulio Diego Esteban. Pablo, ¿qué crees que nos puedes explicar? Un hombre No. me explica cosas. Había un libro que se llamaba así, Sí, ¿o no? Como sí. los hombres me explican Pero, cosas. sí, es muy bueno, me lo Qué leí. terrible. Sí. Bueno, un saludo para nuestros haters. Les son, queremos. En el poto. si son haters, nos quieren en el fondo, porque imagínate Estar obsesionados. verte todo el capítulo para tirarnos odio. Me encanta, tú eres mi fan en verdad. Sí. Di la verdad. Y eso, en el minuto Obsesionado, 53. Cariño, obsesionado. Sí. Deben tener póster de nosotros. Bueno, mi gente, todavía nos quedan un par de semanas de esta locura llamada Chile. Guión. Uno nunca sabe lo que el guionista de Chile se le va a ocurrir. Siempre puede haber un plot twist ahí. Va a haber un terremoto el 13 de diciembre. Oh, no, güey. Poca madre. Se cancela. Me la mina la wea. Ya, bueno, así que nos vemos la próxima semana para que podamos seguir comentando toda esta situación. ¿Qué pasa? Y bueno, que sea lo que Dios quiera. que nomás. sea lo que Diosito Dios quiera. sabrá. En fin. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos la vemos. próxima semana. Dejen sus comentarios, síganos, denle like, suscríbanse y todas esas cosas maravillosas. Y nos vemos el próximo Bye. miércoles. Bye bye.